¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues vamos con una clase más de panorama bíblico. Déjenme quitarme de acá para que veamos lo que es. Ahí está. Ok, panorama bíblico, clase 22. Y es el libro de Eclesiastés. Y aquí está. Listo. Ahí estamos de nuevo, ¿no? Entonces, Eclesiastés, eh, este libro también conocido como el libro del predicador, ¿sí? Ahorita les voy a comentar el por qué. Déjenme sacar mis apuntes y inmediatamente les comento. Ok, es un libro del Antiguo Testamento que forma parte de la Biblia y del Antiguo Testamento y de la Tanaj también. Acuérdense de la parte judía. Pertenece al grupo de los denominados libros sapienciales o de enseñanza, y este libro da la oportunidad a los creyentes de ver el mundo a través de los ojos de una persona que, aunque muy sabia, está tratando de encontrar el sentido a la vida en las cosas humanas y temporales. Eclesiastés es el más breve de los escritos sapienciales, ¿sí? Y tiene un tono marcadamente existencial. La conclusión que pudiéramos decir principal, ¿no?, de este libro, pues que es que refleja el conocimiento, precepto del carpe diem. ¿Qué es eso? Bueno, es disfruta del día, disfruta del momento, aprovecha lo que la vida te ofrece. Más que un discurso pronunciado ante una asamblea, pues realmente es un libro que parece una soliloquio. O sea, ¿qué es eso? Bueno, es una especie de discurso del autor consigo mismo, ¿no? O sea, como si estuviera hablando a sí mismo. Eh, Internamente, ¿no? O sea, hacia el fondo de uno, del corazón mismo, de uno, del ser uno mismo, ¿no? En la que frecuentemente considera realidades opuestas entre sí. O sea, se enfrenta a sí mismo de lo que sabe, lo bueno, lo malo, todo esto, ¿no? Se enfrentan un pensamiento al otro. O sea, la vida, la muerte, la sabiduría, la necedad, la riqueza, la pobreza, todas estas cosas, ¿no? Esta contraposición de conceptos, los aspectos negativos de la realidad aparecen subrayadas y con, como digamos, teñidas de un tono de hondo pesimismo. Sin embargo, pues es una, bueno, es valioso, ¿no? Pero pudiéramos decir que en ningún momento llega este libro de Eclesiastés al extremo de menospreciar o negar parte de lo que de la existencia y de la experiencia del ser humano, ¿sí? El trabajo, placer, familia, no sé, sabiduría, todo esto, ¿no? Esto lo podemos ver en el capítulo 2 versículo 1, 11 y el 13. También pues tiene un valor relativo, ¿sí? De forma que ninguno de ellos, o sea, ni cada uno por sí mismo, ni todos juntos, llega a satisfacer los anhelos más profundos del corazón, ¿sí? Vamos a darle acá. Y se interroga al podríamos decir que el predicador o la persona que está escribiendo el libro, ¿sí?, por el sentido de la vida, ¿sí? O sea, se interroga a sí mismo acerca de ese sentido. Con absoluta sinceridad se plantea la cuestión o cuestiones que más
le preocupan y que él reduce a términos concretos preguntándose cosas como qué provecho obtiene el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol. Capítulo 1, versículo 3. Lo que equivale pues a preguntarse qué debe conocer, saber y hacer el ser humano para vivir de manera plenamente satisfactoria. Confuso, ¿eh? Eclesiastés trata de descifrar, pudiéramos, ¿no? Descifrar el enigma de la existencia y de penetrar al sentido de las cosas apoyándose tanto solo en su experiencia personal y en sus propios razonamientos. O sea, sin buscar nada más, ¿no? O sea, buscarse él mismo. Es digamos, un pequeño resumen de lo que realmente es, ¿no? Pero bueno, veamos. Eclesiastés es el título que la Septuaginta recibe o le da al nombre, al libro, perdón, llamado en el Tanaj Kohelet. Kohelet. Eso es el nombre que se le da a este libro, ¿sí? Y ambos vocablos, tanto el griego como el hebreo, o sea, el hebreo es Kohelet, con Q, sí, creo que sí se los puse, ¿no? Sí, ahí está, sí, Kohelet, y el judío, perdón, el griego, significa prácticamente lo mismo, predicador, orador, ¿sí? Persona encargada de convocar un auditorio, dirigir las palabras, ¿no? La Septuaginta griega lo traduce como eclesiastés con doble K, que significa miembro de la congregación o de la asamblea. Aquí viene eclesia, si se acuerdan, iglesia, eclesia, y ese título se deriva en el español eclesiastés, de ese título, ¿sí? Bueno, el libro de Eclesiastés no identifica directamente al autor. Hay algunos versículos que implican que Salomón escribió este libro. Hay algunas pistas en el contexto que pueden sugerir que una persona diferente escribió el libro después de la muerte de Salomón, posiblemente cientos de años después, pero no se sabe exactamente, ¿no? Aún así, la creencia tradicional, tanto judía como laica, es que el autor es ciertamente Salomón, ¿sí? Ahí estamos. Su autor fue probablemente un sabio, o sea, si no queremos decir que fue Salomón, bueno, fue un sabio de Palestina del periodo en el que la cultura helénica o griega, ¿sí? Se hallaba en pleno proceso de expansión en todo el Oriente Próximo. Sus esfuerzos estaban eh, presididos por su amor a la verdad y por comunicar de forma idónea con las palabras más adecuadas, ¿no? Y eso lo podemos ver en el capítulo 12, versículos 9 al 11, cómo está ese enfoque, ¿no? Esa forma de querer comunicar de forma precisa, ¿no? Con palabras muy escogidas, para que se entienda perfectamente lo que él quiere decir. Fue un pensador original y crítico que no se conformaba con repetir ideas ajenas o aceptar sin examen las posturas que tradicionalmente daba por irrebatibles, o sea, se daban como cosas que no se podían rebatir, que eran exactas, ¿no? Como debían de ser, ¿no? Pero aunque no nombremos directamente
a Salomón. Bueno, pero ahí podemos ver que en el capítulo 1, versículo 1 y luego en el 12, ¿sí? Ahí menciona que el autor se refiere a él cuando alude al hijo de David, rey de Jerusalén, o sea, precisamente al rey Salomón, ¿no? Y cuando enumera en primera persona sus obras y riquezas, capítulo 2, versículos 4 al 9. Tales alusiones contribuyen sin duda a dar carta de autoridad, ¿no? De Eclesiastés a Salomón, al rey Salomón, ¿sí? Y recuerden que era el rey sabio por excelencia, ¿no? O sea, en la Biblia se ha documentado como el rey más sabio que ha existido, ¿no? Sin embargo, bueno, el hebreo característico de su redacción, así como las ideas que él expone, ¿sí? Corresponden a una época un poco posterior, pero bueno, no deja de ser de que realmente se considera que él fue el que le escribió, ¿no? Recordemos que el reino de Salomón fue rey de Israel durante aproximadamente el año 970 a 930 antes de Cristo, y el libro de Eclesiastés fue escrito aproximadamente hacia finales del reinado, aproximadamente en el año 935 antes de Cristo. Por lo tanto, aún estaba él vivo. Se considera, ¿no?, que más o menos eran esas fechas ya al final de su vida, ¿sí? Y posiblemente pues él lo escribió, ¿no? Es lo que se más cree, ¿no? ¿De acuerdo? También tenemos que ver el tono dominante de Eclesiastés, que es muy sombrío y pesimista, realmente, ¿no? En él se van exponiendo las reflexiones y las actitudes de un hombre a partir de su experiencia personal, ¿sí? Esa experiencia le ha hecho descubrir o discernir la caducidad de la vida y la aparente inutilidad de todas las cosas, llevándolo a una amargura de convicción, ¿no? Una convicción amarga de la vida a veces, ¿no? Repetida incansablemente a lo largo del libro, ¿no? Vanidad, pura vanidad, nada como nada más que vanidad. Qué provecho saca el hombre de todo el esfuerzo que realiza bajo el sol, ¿sí? O sea, todo eso lo vamos viendo a través de todo el libro, ¿no? Y vemos que Eclesiastés es un libro de perspectiva, ¿no? La narrativa del predicador o maestro, ¿sí? Acuérdense que eso significa. Revela la depresión que inevitablemente resulta de buscar la felicidad con las cosas del mundo. Este libro da la oportunidad a los cristianos, a los creyentes, de ver al mundo a través de los ojos de una persona que, aunque es muy sabia, ¿sí?, está tratando de encontrar el sentido a la vida con las cosas humanas temporales, ¿sí? La mayor parte de los placeres mundanos son explorados por el predicador y ninguno le proporciona un sentido significativo a la vida. Al final, ¿sí? Al final el predicador llega a aceptar que la fe en Cristo o en Dios, ¿sí?, es la única manera de encontrar el significado personal, o sea, el propio, ¿sí? Él decide aceptar el hecho de que la vida es breve y es, en última instancia, inútil sin Dios. El predicador o el escritor aconseja a la persona que está leyendo este libro enfocar en un Dios eterno, enfocarse su vida en un Dios eterno, en vez de en los placeres mundanos o temporales de la vida. La palabra traducida como vanidad
en la Reina Valera y como absurda o absurdo en la NBI, nueva traducción viviente, NBI, sí, no, nueva versión internacional, perdón. Aparece con frecuencia y es usada para enfatizar la naturaleza temporal de las cosas del mundo. Al final, aún los logros humanos más impresionantes serán dejados atrás. Pues se va la vida y todo se queda ahí. La frase bajo el sol ocurre o, o más bien aparece 28 veces en el libro y se refiere al mundo mortal, ¿no? al mundo diario, a este mundo, ¿no?, decadente. Cuando el escritor se refiere a todas las cosas bajo el sol, está hablando de las cosas humanas, terrenales y temporales de la vida. ¿Sí? Permiso. Ay, perdón. Los primeros 7 capítulos del libro de Eclesiastés describe todas las cosas mundanas bajo el sol, ¿sí?, en las que el escritor trata de hallar contentamiento, o sea, busca, ¿no?, para estar bien él. Y pues son el prueba el descubrimiento científico del capítulo 1, versículos 10 y 11, la sabiduría, la filosofía, capítulo 1, versículo 13, 18, la alegría, capítulo 2, versículo 1, el alcohol, capítulo 2, versículo 3, la arquitectura, versículo 4, las posesiones, versículos 7 y 8, y los lujos, capítulo 2, versículo 8. El escritor dirigió su mente hacia diferentes filosofías, ¿no?, tales como el materialismo, para encontrar el significado, capítulo 2, versículos 19 y 20, y aún los códigos morales, ¿no?, incluyendo, lo vemos incluidos en el capítulo 8 y 9. Él encontró que todo era vanidad y nada más vanidad. ¿Por qué? Porque es una diversión temporal que sin Dios no tiene propósito o permanencia. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo de explicar. O sea, todo esto se acaba si buscamos nada más nuestra satisfacción, buscamos todo esto en la vida sin Dios, nuestra vida terrenal. Bueno, morimos y nos vamos a un infierno, ¿sí?, a una decadencia por los siglos. En cambio, si buscamos a Dios, encontramos que cuando estemos muertos, que ya hayamos dejado esta vida, estaremos gozándonos con Él. Por eso que buscamos, ahí lo gozaremos. El capítulo del 8 al 12 de Eclesiastés describe las sugerencias y comentarios del escritor sobre cómo debe vivirse la vida. Él llega a la conclusión que sin Dios no hay verdad ni significado para la vida. Él ahí estamos. Él ha visto muchos males y se ha dado cuenta de que aún los mejores logros del hombre no valen nada a la larga. Así que él aconseja al lector que reconozcamos a Dios desde la juventud, capítulo 12, versículo 1, y que siga su voluntad, o sea, que sigamos la voluntad de Dios. Capítulo 12, versículos 13 y 14. Para todas las vanidades descritas en el libro de Eclesiastés, la respuesta pues es Cristo, no hay otra cosa. De acuerdo a Eclesiastés 3, versículo 17, Dios juzga al justo y al impío, o sea, al pecador. El impío es pecador. Y los justos son solo aquellos que están en Cristo.
segunda de Corintios 5:21, capítulo 5, versículo 21. Dios ha colocado el deseo por la eternidad en nuestros corazones, Eclesiastés 3:11, y ha previsto el camino a la vida eterna a través de Cristo, Juan 3:16. Se nos recuerda, que luchar por alcanzar las riquezas del mundo no solo es vanidad, porque no satisface. Eclesiastés 5:10, o sea, es solo vanidad, pura vanidad. Sino que aún si pudiéramos alcanzar sin Cristo, perderíamos nuestras almas. ¿Y qué provecho habría para ello? Marcos 8:36. En última instancia, cada desilusión y vanidad, pues descrita en Eclesiastés, tiene su remedio en Cristo, quien es la sabiduría de Dios y el único significado verdadero en nuestra vida, o sea, que encontramos en nuestras vidas. ¿Sí? Ay, no, perdón. Así es que realmente Eclesiastés ofrece al cristiano una oportunidad de entender el vacío y la decepción que la lucha que tienen aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no tienen una fe verdadera en Cristo, esa fe de salvación que necesitamos, ¿no? Esa fe de salvación en Cristo que tenemos. Se enfrentan con una vida que en el último instancia termina y se volverá irrelevante. Si no hay salvación y no hay Dios, entonces no solo la vida no tiene sentido, sino que tampoco hay un propósito o dirección por ella, ¿no? O en ella, o para ella, como quieran mencionarlo. El mundo bajo el sol, aparte de Dios, pues es infructuante o infructuoso, cruel, injusto, breve y carente de sentido. Pero en Cristo la vida no es sino una sombra de las glorias por venir en los cielos, que solo es accesible a través de Cristo nuestro Señor. No hay otra forma. Así es que realmente este libro vemos el contraste, ¿no? De todo lo que es buscar la vida sin Dios y buscar la vida con Dios. Toda esa comparación, y podemos verlo a través de los ojos de un sabio, ¿sí? Buscar la forma de tener la satisfacción interna, ¿no? Sin Dios, y buscar la satisfacción interna con Dios. Y entonces vemos que realmente sin Dios no hay nada. Todo es efímero, ¿sí? Todo es vano o vanidad. Y con Dios todo tiene un propósito, todo tiene un fin y todo tiene una vida llena de glorias que serán vistas y y que gozaremos en Cristo en los cielos. Bueno, hasta aquí llegamos y vamos a estar ya en otra clase la próxima semana, otro capítulo más de todo estos libros que realmente son muy interesantes. Hay que leerlos, no nada más ver el resumen que estamos dando en estas clases de panorama bíblico, sino que hay que leerlos, profundizar en ellos, y realmente son muy interesantes, y hay muchos de contrastes, ¿no? Como sapienciales, o sea, de sabiduría, y que realmente tienen contrastes muy fuertes, y vemos cosas marcadas que aún siendo pues supuestamente inquebrantables, vemos ahí como todo se tambalea, ¿no? Cuando la forma de ver las cosas son de una forma o de otra, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces que Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.